Sección 6.7, ciclo for avanzado. En los ejemplos anteriores, cuando se ha requerido procesar el arreglo entero, se requiere un ciclo. Frecuentemente, el ciclo que va a ser utilizado pues es for. Con un ciclo for, pues el contador de ciclo es usado como índice del arreglo en el cuerpo del ciclo. Esa es la razón por la cual el contador se inicializa con el valor de 0 y dejamos que el contador, la prueba es que el contador sea en este caso menor que el tamaño del arreglo. Bueno, entonces, además de ese uso que se le dio al contador para poder acceder elementos del arreglo, también está haciendo o también fue utilizado en los ejemplos vistos para proporcionar alguna información, en particular en aquel ciclo que se utilizó para mostrar las temperaturas. El contador pues estaba mostrando el número del día y entonces se puso una expresión como I más 1, ¿no? Entonces, esos dos usos se le dio entonces a este contador. Uno para poder, podríamos más bien hablar de tres usos, ¿no? El primero, pues para controlar el ciclo. El segundo, para poder acceder lo que son elementos, cada uno de los elementos del arreglo. Y el otro, pues para proporcionar información útil al usuario, ¿no? Como lo acabo de decir. Bueno, frecuentemente cuando un ciclo for es requerido, pues el único uso del contador del ciclo es como un índice del arreglo para acceder a todos los elementos del arreglo consecutivamente. Si ese fuera su único uso, es decir, que no lo fueras, ahora sí nada más estuvieras utilizando el contador para esto y para controlar el ciclo, entonces utilizando el ciclo for avanzado se puede hacer esta misma tarea. Y entonces, ya con el ciclo for avanzado, ya no es necesario usar un contador, porque este ciclo for avanzado lo que va a requerir es una variable, la cual en cada iteración va a guardar los elementos consecutivos del arreglo. Es decir, va a iniciar con el primero y en esa variable estaría poniendo al primer elemento y se hace el cuerpo del ciclo, ¿no? Después pasa al siguiente elemento y entonces ahora al segundo elemento lo pone en la variable y ejecuta pues lo que esté ahí en el cuerpo del ciclo, ¿no? Y así lo haría con el resto de los elementos del arreglo, es decir, con el tercero o cuarto hasta que llegue al último de estos, ¿no? Bueno, vamos a ver que este ciclo for avanzado también es posible que se pueda utilizar con otras clases, en particular las clases colección, que pues eso lo estaríamos revisando en el segundo semestre, ¿no? Y estas clases colección, pues son alternativas para cuando uno no quiere utilizar un arreglo. Decíamos que había algunos detalles con el caso de los arreglos. Uno era de que pues estos tienen un tamaño fijo y no se puede ajustar su tamaño, pero ya utilizando estas clases colección sí es posible que en un momento dado ustedes puedan estar utilizando colecciones de tamaño variable. Bueno, veamos entonces ahora la manera como se tendría que codificar utilizando el ciclo for avanzado para mostrar las temperaturas que teníamos allá en el código anterior. Entonces, podemos ver que ahora la cabecera va a estar formada por dos partes y estas van a estar separadas por dos puntos. Entonces, en la primera parte
de lo que está ahora en la cabecera. Fíjate que ya las partes ya no se están separando por punto y coma, ahora es por los puntos. Entonces, lo primero que está, o la primera parte, es el tipo del elemento del arreglo, que para este caso, bueno, pues recuerda que esa va a ser la variable que va a recibir a cada uno de los elementos a la vez eh, de, del arreglo temperatura. Entonces, bueno, pues el tipo de esta variable va a depender del tipo de los elementos que tengo aquí en temperatura. Si recuerdan ustedes, temperatura es un arreglo de tipo double, por lo tanto, entonces, esta variable que va a recibir a un elemento del arreglo deberá de ser también de tipo double. Bueno, y entonces, esta cabecera aquí que está en el ciclo, bueno, pues como dice ahí en esa parte, pues podríamos leerlo como para cada elemento en el arreglo temperatura, realiza pues esto, ¿no? Muestra al elemento, ¿no? O mándalo a la salida a elemento, ¿no? Bueno, esta variable, la variable elemento, la que se está declarando acá en el ciclo for avanzado, solo puede ser usada dentro del ciclo. Una vez que se termina la ejecución del ciclo for, esa variable deja de existir. Es decir, no la puedes referir o usar afuera del ciclo. Bueno, y la vas a poder utilizar, obviamente, pues dentro del cuerpo dentro del ciclo, y simplemente pues anotando su nombre, y con eso entonces estaríamos accediendo a un elemento de lo que es el arreglo. Cuando esto inicia, cuando se empieza a recorrer el arreglo, bueno, pues entonces el elemento estaría recibiendo, decíamos, al primer elemento del arreglo. En la siguiente iteración estaría recibiendo al segundo y así sucesivamente hasta que llegue al último. Bueno, por supuesto que escribir un ciclo for avanzado pues es más sencillo que utilizar el ciclo for tradicional. Bueno, pero esta sencillez pues lleva su costo, porque en el caso del ciclo for avanzado solamente se puede recorrer el arreglo del primer elemento al último. En el caso del ciclo for tradicional, tú puedes recorrer del primero al último, o habíamos visto, bueno, les había hecho por ahí una modificación en donde recorríamos en sentido contrario, es decir, empezábamos con el último y nos íbamos al primero. Eso que se puede hacer en el ciclo for tradicional, pues ya no está disponible para el ciclo for avanzado. Entonces, bueno, esa es una limitante que tiene pues el ciclo for avanzado, y pues no lo deben de perder de vista al momento de que estén ustedes codificando algo, ¿no? Bueno, ya en la sección 6.5 hablamos de los parámetros var args o argumentos variables, y ya decíamos que lo que hace Java es implícitamente convertirlos a estos en arreglos cuando son recibidos. Y por lo tanto, bueno, pues el ciclo for avanzado pues también podría trabajar con lo que son argumentos variables o con este tipo de parámetro var arg. Entonces, en el caso del método mostrar temperaturas, de la aplicación mostrar temperatura con var args, se puede reescribir para utilizar un ciclo for avanzado, pues como se muestra aquí en este extracto de código. Primeramente, bueno, habría que modificar el tipo de parámetro para decirle ahora que vamos a utilizar var args. Y ya donde está la parte de estar recorriendo a los elementos del arreglo, bueno, pues entonces ahí reemplazamos por
un ciclo for avanzado. Entonces, en la primera parte, ustedes declaran a una variable que va a recibir a cada uno de los elementos del arreglo. ¿Cuál es el arreglo? Bueno, pues en este caso, el arreglo que está recibiendo mostrar temperatura se llama temperatura en. Y bueno, simplemente después ya se muestra el elemento, ¿verdad? Bueno, si no mal recuerdo, tengo por aquí el código. Déjame mostrártelo. Este es la aplicación Mostrar Temperaturas con Bar Arcs. Entonces, decíamos que este ciclo que tengo aquí en esta parte lo puedes reemplazar por un ciclo for avanzado. Nada más que, bueno, pues no vamos a poder tener la misma funcionalidad que tiene con el ciclo for tradicional, porque, pues como no hay un contador de ciclo, pues yo no voy a poder poner algo como día 1, día 2, porque aquí el contador de ciclo también, está siendo usado para proporcionar la información al usuario. Entonces, bueno, pues eso ya no lo voy a poder hacer. Entonces, decíamos, lo que tendrías que poner tú sería for, declaras una variable que deberá de ser del mismo tipo de los elementos del arreglo. Bueno, en este caso arreglo es de tipo temperatura. Entonces, bueno, no sé, aquí le llamaron elemento. Y después de los dos puntos, pues habría que anotar el arreglo que se va a iterar, o en el cual se van a revisar cada uno de los elementos en orden creciente. Entonces, bueno, pues el arreglo se llama temperatura, ¿verdad? Y ya en el cuerpo del ciclo, pues entonces vamos a poner una sentencia de salida. Y bueno, pues aquí voy a mostrar lo que tenga, en este caso, la variable elemento, ¿sí? Y como te decía, bueno, pues ya no tengo la posibilidad de poner algo como día 1, porque para eso pues necesito el contador. Y acá en el ciclo for avanzado que estoy anotando, pues no tengo un contador, cosa que en el ciclo tradicional pues eso sí lo tengo. Por lo tanto eso pues, no se está incluyendo. Bueno, entonces bueno, voy a comentar el ciclo for tradicional para poder compilar esto. Así, ¿verdad? Y entonces guardo el programa, mostrar temperaturas, y ahora voy a compilar. Bueno, pues entonces ahí está compilando. Es el momento en el que aprovechan y le toman un trago a su café para no dormirse. Y pues yo creo que le alcanzan a dar también una mordida a las galletas o a la galleta. Bueno, aquí me faltó un punto y coma, ¿verdad? Lo que me está indicando. Sí, me faltó el punto y coma. Bueno, se lo pongo. Yo creo que por eso no terminaba de... Se hizo lenta la compilación. Esperemos que ahora esté un poco más rápida. Y bueno, ya una vez que esté compilado, pues entonces lo que sigue pues es ejecutarlo, pero bueno, ahí va. Java, mostrar temperaturas con var args. Le doy enter. Y bueno, pues veamos qué es lo que es el programa. Ahí lo podemos ver, ¿no? Anteriormente, bueno, el programa original me decía día 1, bueno, pues como está por acá, ¿no? Que dice día 1 y cuál es la temperatura, ¿no? Ahora pues nada más puedo mostrar los puros valores, porque ya no tengo acceso a la variable, bueno, el contador i. Bueno, pues entonces así podrías entonces hacer este asunto. Puedes utilizar el ciclo for avanzado cuando vas a iterar en la colección desde el primer elemento hasta el último, y solamente, bueno, vas a estar trabajando o manipulando
cada uno de los elementos que está en el arreglo, nada más. Bien. Bueno, entonces, pues por acá nos viene el recordatorio de cuándo podemos utilizar el ciclo for avanzado y cuándo pues no sería pertinente. Entonces, una situación importante es que no habría que utilizar el ciclo for avanzado para modificar los elementos del arreglo. Si llevas a cabo una modificación, ¿cómo podrías hacer la modificación? Pues modificando la variable elemento, ¿no? No te va a causar un error de compilación, pero no es seguro, ya que puede causar que el programa se comporte de forma poco confiable. Y entonces, ¿cuándo sí lo debes de utilizar? Bueno, pues cuando deseas acceder al arreglo entero, aquí tal vez agregando del primero al último elemento, quieres leer los elementos del arreglo y no modificarlos, y no requieres un índice del arreglo para procesamiento adicional. Ya vimos que ese procesamiento adicional pues era, por ejemplo, que me dijera día 1, día 2, cosa que cuando ya puse el ciclo for avanzado, pues eso no se pudo lograr. Bueno, frecuentemente cuando se procesa un arreglo es el caso que las tres condiciones anteriores aplican. Y bueno, ya en las siguientes secciones en donde se ocupe usar algún ciclo for avanzado, o bueno, sea propio o sea correcto, pues se estará utilizando este tipo de ciclo. Bueno, pues entonces con eso pues estaría concluyendo pues lo que es esta sección 6.7.